Buenas a todos, ¿cómo andan? Por acá, Camila desde Buenos Aires, Argentina, profesora de español. Vengo con un nuevo podcast para ayudarlos a entrenar su capacidad de escucha de este idioma. Por supuesto, soy nativa, tengo mi propio acento, que es de lo que voy a hablar un poquito hoy. Si nunca escucharon a nadie de Buenos Aires hablando en español, van a descubrir que mi acento es un poco diferente, es diferente al acento de España, de México, de Colombia, y creo que es una de las cosas más interesantes que tenemos en el idioma español. Somos muchos países, muchas ciudades hablando el mismo idioma y eso va generando diferentes acentuaciones, diferentes entonaciones, diferentes palabras, el vocabulario varía también, bueno, que es algo que pasa con el idioma inglés. Por eso, en este podcast vengo a hablarles un poco de mi acento. Mi acento se llama rioplatense. Es el acento de Buenos Aires, pero no solamente de Buenos Aires. El mismo acento está en Uruguay y en gran parte del sur de la Argentina, como si fuese la región patagónica. El acento rioplatense tiene algunas características bastante definidas que lo diferencian de otros acentos del español. No es que sea mejor ni peor, simplemente es un poco diferente y gran parte de sus diferencias tiene que ver con la influencia de la inmigración italiana en el siglo pasado. Así que si les interesa la historia o si les da curiosidad, pueden investigar un poco más. Nosotros recibimos mucha inmigración de Italia el siglo pasado, a principios del siglo pasado, antes y durante las guerras mundiales, y eso fue moldeando un poco nuestro acento. Por supuesto, nosotros no hablamos en italiano, nuestro idioma es el español, pero nuestra acentuación, nuestra entonación y algunas palabras también tienen la influencia italiana encima y por eso se diferencia de Colombia o de México o de España. Para mí, la historia de los acentos, no solamente de mi acento, sino de los acentos y los idiomas en general, es súper interesante. Así que si querés saber más, acordate, el nombre es acento rioplatense. Aparte de la entonación italiana, que es una característica, tenemos tres, em, tres cosas en las que me voy a enfocar. El voceo, el yeísmo y la S aspirada. Vamos a arrancar por el voceo. El voceo, la palabra voceo, viene de voz. Voz es el pronombre que usamos en el acento rioplatense para reemplazar el pronombre tú. O sea, que si estamos hablando en you singular para el inglés o en tú para el acento español neutro, nosotros en Buenos Aires vamos a decir vos. Y esto va a generar un cambio en el verbo. Podría suceder que el verbo cambie, generalmente cambia una letra, no es que cambia toda la palabra. Por ejemplo, tú tienes, vos tenés. Tú pides, vos pedís. Tú eres, vos sos. ¿Sí? Cambia el verbo cuando cambia el pronombre. Entonces, en vez de preguntar, en vez de decir, tú eres mi amigo, voy a decir, vos sos mi amigo. O en vez de decir, tú tienes un auto, voy a decir, vos tenés un auto. Los verbos que no cambian, que son la mayoría de los verbos no cambian, van a cambiar la entonación. Entonces, en vez de decir tú bailas rock, voy a decir vos bailás rock. Entonces, en vez de tú bailas, vos bailás. La acentuación va a quedar detrás. Con tú, la acentuación queda adelante. Con vos, la acentuación queda atrás. Entonces, en lugar de tú cocinas o tú bailas, es vos cocinás, vos bailás. Entonces cambia la entonación de toda la oración, ¿sí? Pero no cambia el verbo, que eso es importante. Tú cocinas, vos cocinás. Tú comes, vos comés. ¿Sí? Tú comes temprano, vos comés temprano. Cambia la entonación. Entonces, la primera característica del acento rioplatense es el cambio de pronombres. No utilizamos el pronombre tú, utilizamos el pronombre vos. Que se escribe V corta o S, V-O-S, vos.
Bien, perfecto. Característica número 2, yeísmo. Yeísmo. El yeísmo tiene que ver con la pronunciación de las consonantes doble L y la consonante Y. ¿Sí? Cuando estas dos consonantes, la doble L o la Y, están seguidas por una vocal, en el acento neutro español generalmente se pronuncian como una I o similar. Por ejemplo, lluvia, llegar, yo, ayudar, llamar, ella. ¿Mm? Ahora, en el acento rioplatense se van a pronunciar sh. Entonces, lluvia, llegar, ayudar, yo, arroyo, llamar, ella. ¿Sí? Lo cual, por supuesto, cuando lo ponemos en una oración, genera como un cambio en el oído. Por ejemplo, yo no puedo ayudarte hoy, pero tal vez ella sí puede. Yo no puedo ayudarte hoy, pero tal vez ella sí puede. Llámame cuando llegues. Llámame cuando llegues. Fue tanta la lluvia que se inundó la ciudad. Fue tanta la lluvia que se inundó la ciudad. Entonces, la Y y la doble L, si están seguidas por una vocal, van a cambiar el sonido a sh. ¿Sí? No van a pronunciarse como una I, sino que van a pronunciarse como una sh, lo cual cambia el sonido de la oración total. Bien, y esto es importante. Cuando enseño las características del acento rioplatense, siempre digo lo mismo. No es necesario que hablen como hablo yo. No es que mi acento es mejor o es más importante, pero sí creo que es importante o que es significativo o que es interesante que puedas entenderlo, porque si puedes entenderlo nos podemos comunicar. Cuando yo hablo con una persona de México y pronuncia ayudar, yo lo entiendo. Y cuando él habla conmigo y yo digo ayudar, él me entiende. Y creo que esa es la base o el enfoque del idioma, lograr que la comunicación suceda, que nos podamos entender. Entonces, si te gusta el acento rioplatense, lo querés imitar y tenés ganas de pronunciar así, buenísimo, bienvenido. Si no te gusta tanto o no te gusta para nada, o te parece interesante pero no te interesa imitarlo, buenísimo también. Pero qué interesante si podés entenderlo. Eso va a facilitar nuestra comunicación, no solamente conmigo, sino con todas las personas que tenemos el acento rioplatense. Y con eso nos vamos a la característica número 3, que es la S aspirada. La S aspirada, que si prestaste atención a mi pronunciación, ya te diste cuenta de lo que está pasando con esa S. Cuando la S está seguida por una vocal, mantenemos el sonido normal. No sé, como sapo o salmón o sol, ¿sí? La S normal. Ahora, en el acento rioplatense, cuando la S está seguida por una consonante, nosotros tendemos a aspirarla. Fíjate que cuando digo la palabra aspirarla, no digo aspirarla. No decimos aspirarla, suena como aspirarla. Es como una respiración, como una en el medio, como un suspiro. ¿Mm? Fíjate cómo suenan estas palabras. Español, esperar, casco, desde. Y también sucede si la palabra termina con S, una palabra termina con S y la que sigue empieza con consonante. Si por ejemplo yo quiero decir es lindo, cuando lo pongo todo junto en el acento rioplatense no suena como es lindo, suena como es lindo o es verde. No suena como es verde o es lindo, sino que suena como es lindo, es verde. ¿Ok? Es bastante diferente. Míralo en una oración. Espero aprender español rápidamente. Espero aprender español rápidamente. Uso casco desde que tengo una moto. Uso casco desde que tengo una moto. Qué interesante esta oración. Tenemos uso, casco, desde. Uso casco desde que tengo una moto. La primera palabra, uso, tiene la S normal.
Pero las dos palabras que siguen, casco y desde, tienen la S aspirada. Uso casco desde que tengo una moto. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos las tres características principales del acento rioplatense, aparte de una entonación un poco italiana, tenemos el voceo, el yeísmo y la S aspirada. Que lo repito una vez más, no necesitas imitarlo si no te gusta o no te interesa, pero estaría buenísimo que nos podamos entender cuando nos encontremos en una clase en español o cuando vengas a visitar Buenos Aires y quieras hablar con alguien en la calle, porque el principal objetivo del idioma siempre es la comunicación efectiva, que nos podamos entender, nos podamos conocer, podamos compartir historias. Una vez más, mi nombre es Camila, soy de Buenos Aires, Argentina. Este podcast fue para contarte un poquito de mi acento en español, que es diferente al de otros acentos del mismo idioma. Te mando un saludo muy grande, espero que tengas un gran día, que este podcast te haya servido para aprender un poco más de mi acento, pero también para practicar tu habilidad de escucha en español. Necesitamos consumir información en el idioma que estamos aprendiendo, sobre todo de personas nativas, lo más seguido posible, lo más constante posible, porque eso va subiendo nuestro nivel en la escucha y, lo creas o no, va subiendo el nivel en otras habilidades también. Así que a seguir practicando, te espero en el próximo podcast.